Buenas tardes, señorías, invitados, personas que nos estén siguiendo a través de la retransmisión. En general, buenas tardes a todos y a todas. Es cierto que esto no es el patio de ningún colegio y no se espera de nosotros que tengamos la misma ilusión que tienen nuestros hijos cuando vuelven al cole. Mírense las caras. Es lógico que no estemos tampoco exultantes necesariamente por volver a iniciar este periodo de sesiones. Desde luego una alegría que no comparten los profesores interinos que cuidan de ellos y de ellas. Pero se respira en el ambiente algo más. Hay algo distinto en este inicio de curso. Es una nostalgia, vamos a decir, ¿no? Y es lógico porque con tanto revival de los años 80 llegará el día que a alguien se le ocurra hasta echar de menos al bipartidismo. Y no solo se respira nostalgia, se respira también un ambiente en el que se mira a ver lo que pasa en otro lado, a ver si lo que pasa en otro lado resuelve lo que pasa en Asturias, como si en Asturias no pudiesen pasar las cosas realmente importantes. Eso es lo que se respira en el ambiente, ¿no? Cuando vemos las noticias acerca del proceso de investidura y también cuando escuchamos declaraciones de cierta indolencia por parte del gobierno asturiano, ¿no? Da la sensación de que no puede pasar nada este curso político y que estamos condenados a repetir un poquito la representación del año pasado. Hasta el punto que, después del éxito de ese blog de Yo fui a EGB, pues podría ser que perfectamente en estas Navidades alguien tuviese la ocurrencia de escribir un libro para venderlo en esas Navidades titulado Yo votaba al bipartidismo. Y es que es verdad, con el bipartidismo estos líos no pasaban. Qué bien se vivía con el bipartidismo, ¿no? Se votaba cada 4 años, no cada 6 meses, y entonces daba tiempo casi, aunque fuesen 4 largos años, a recuperar cierto grado de ilusión. Y esto es un poquito a lo que nos va llamando el clima ambiente, a base de, al menos eso esperan algunos, a base de hablarnos de la ingobernabilidad del momento, de lo difícil que es ponerse de acuerdo, de lo bonito que es el diálogo, pero qué mal se nos da, llevarnos a una situación en la que acabásemos, pues efectivamente, echando al menos el bipartidismo. Y eso provoca hartazgo. Y el hartazgo, se lo aseguro, no nos lleva de vuelta al escenario anterior. Quien piense y se satisfaga pensando que a base de hartar a la gente va a volver al escenario anterior, se está equivocando. Porque el hartazgo es precisamente el síntoma más profundo de la crisis política. Y peor que no pase nada, es que la ciudadanía comienza a pensar que no pasa nada. Ahora les explico. En las Olimpiadas del 80, un saltador de pértiga, medalla de oro, Vladislav Kozayevsky, cuando recibió la medalla le hizo un corte de manga a la afición rusa. Y a continuación dijo que le había dado un calambre. Era de origen letón y a los 4 años sería nacionalizado por Alemania. Esto es lo que pasa y esto es lo que hace la gente cuando ya no sabe qué hacer y quiere que algo pase. Y se enfrenta en un momento determinado a una situación que trata de aprovechar. Imagínense que en esta tribuna alguien hiciese un corte de manga. Seguro que sería una sorpresa y me juego lo que quieran hasta una portada. No se preocupen que no les voy a hacer un corte de manga, no me está entrando un calambre por el brazo. Lo que quiero es llamar la atención sobre cómo en determinadas ocasiones las cosas pasan donde menos se espera. Y los gestos son importantes. Los gestos no son todo, no determinan todo el sentido de lo que pasa, pero son muy importantes. Son importantes hasta el punto de que la ciudadanía lo que hace es echar mano de los gestos que tiene más cerca. Y sobre todo cuando actúan con desesperación. ¿Se imaginan qué pasaría si este pleno se fuese inundando palmo a palmo? Si empezase a entrar el agua. Les aseguro que por una vez la iniciativa partiría del gobierno, saldrían corriendo por las escaleras, aunque solo fuese porque están en el primer nivel, y por primera vez y de forma excepcional, ustedes tendrían el agua al cuello. Eso es lo que pasaría. Y si esto no nos extraña, porque sería lo lógico, que ustedes saliesen, ¿por qué nos extraña que unos mineros que ven cómo su explotación se va inundando planta a planta entiendan que este Parlamento es el lugar donde refugiarse? Y no era de extrañar, pero fue una sorpresa. Y fue una sorpresa porque nadie se había encerrado en este Parlamento. No fue portada. Como no fue portada que durante un año aquí no pasará nada. Porque estamos acostumbrados a que no es que se encierren los mineros aquí, es que tenemos un presidente que se encierra en presidencia y se aísla de los problemas. Y esto lo hemos interiorizado hasta el punto de que
de que cuando hay un problema de verdad que ya no se puede resolver como se hacía en la antigua usanza, con aquella famosa chequera, pues ya solo queda mandar a los antidisturbios para demostrar quién manda. Pero yo les aseguro que es la peor manera de demostrar quién manda, mandar a los antidisturbios. Porque si en este Parlamento pasasen cosas de verdad, nadie pensaría que un corte de manga podría ser una portada. Y todo el mundo tendría claro quién manda. Manda a quien está pendiente de los problemas que inundan la vida cotidiana de la gente. No haría falta antidisturbios. Y eso tendría realmente mérito. Cuando hablamos del mundo del deporte, acabamos de vivir unas Olimpiadas, el por qué se dan las medallas está claro. Oro, plata, bronce, hay que sudar la camiseta, no es suficiente, pero es importante, y seas hombre o mujer, juegues en equipo o individual, tienes derecho a una medalla si tú lo has ganado. Nadie va a recibir unas medallas y a la mitad del equipo se quedan sin ellas. Y curiosamente, con las medallas asturianas no está tan claro. No está tan claro porque de las medallas que se han entregado en Asturias, 96 para hombres, 23 para mujeres, eso significa que al 51% de la población le tocan el 20% de las medallas. Ni una sola medalla de oro individual, cosa que se han recibido 19 hombres, 4 de ellos a título póstumo. Y eso hace preguntarse quién se merece las medallas, ¿no? Oro, plata y bronce. ¿Qué medio de comunicación se merece una medalla? Pues se merece la medalla no los medios de comunicación que única y exclusivamente nos cuentan lo que hay, porque lo que hay ya no sirve, y menos en tiempos de crisis. Necesitamos medios de comunicación plurales que avancen escenarios, que nos ayuden a pensar, que nos digan no lo que pasa, sino lo que podría estar pasando. Y hace falta medios de comunicación capaces de resistir presiones para no cambiar portadas. Y recíprocamente, merecen más reconocimiento aquellos medios de comunicación de los que nadie tiene miedo a hablar. ¿Alguien tendría algún problema en decir aquí, en esta tribuna, lo que piensa de la Nueva España? Si la respuesta es que no, entonces la medalla está bien concedida. Por su parte, yo creo que lejos de los focos están otro tipo de cuestiones también muy importantes. El trabajo de las mujeres, que garantiza la sostenibilidad en unas vidas cada vez más precarias, y más cuando se hacen en el mundo rural, y más cuando se hace pues de espaldas del reconocimiento, hace que la medalla de plata de la cooperativa Lorrio valga su peso en oro. Y oro ya no, otro tipo de valores, es lo que buscan determinados bancos que fueron rescatados con el dinero público. Bancos que buscan valores que son los que cotizan, pero que son muy poco útiles para satisfacer necesidades como las que acabo de decir, de la sostenibilidad de la vida. Yo estoy seguro que el interés en el desinterés es muy buen negocio, pero yo prefiero pensar qué hubiese hecho una fundación con todo el dinero que inyectamos para rescatarnos de productos tóxicos que estaban envenenando nuestras vidas. Y para hacer ese tipo de preguntas, que no son evidentes, es para lo que necesitamos el arte. Y el arte, por ejemplo, como el que inspiró en una etapa determinada a Alejandro Mieres, ¿no?, el arte expresionista, que era precisamente la resistencia por parte del arte a lo que suponía la modernidad, a lo que suponía la fotografía, que era capaz aparentemente de representar de forma fidedigna lo que era esa realidad, y por tanto hacía falta que el arte hiciese otra cosa, y que hiciese la interrogación que no podía hacer la fotografía. Y para eso sirve el arte. Y para eso sirve también el que haya gente como Víctor García Díaz, que cuando empiezan a borrarse los caminos y hay momentos de duda y hay encrucijadas, alguien, aunque sea con la mano, limpia caminos y abre posibilidades que las líneas rectas y las infraestructuras abandonadas pues no permiten sortear determinado tipo de obstáculos. Y de sortear obstáculos sabe muy bien la gente de la asociación Aspace, que sabe que las barreras comienzan muchas veces por cómo se nombran las cosas, y por eso nos hablan de diversidad funcional. Y de no tirar la toalla nos habla la gente de la cooperativa Campos Turro, que es los que se batallan y los que pelean porque el mundo rural asturiano sigue siendo un mundo rural vivo. Y ahora la pregunta de fondo es, y con esto voy terminando, ¿qué justificaría que en esta Cámara nos pudiésemos colgar alguna medalla? Para poder hacer eso, lo primero es asumir la premisa de que Asturias no es una suerte de periferia de usar y tirar. No somos una carta para cambiar en el juego de pasillos de lo que pasa en la Moncloa. No va a haber rescate parlamentario que arregle la situación en Asturias mirando lo que pasa en Madrid. Y una vez que aceptemos eso, empezamos a preguntarnos, ¿es posible que a finales de este año nadie tenga que perder una herencia
porque no pueda pagar impuestos. Estamos en condiciones de que la gente no tenga miedo a pagar la factura de una residencia pública. Podemos hacer que las listas de espera no sean una suerte o de ruleta rusa o de excusa para la privatización encubierta. Esos son el tipo de cosas que necesita una Asturias que exporte algo más que un modelo de gobierno sin iniciativa política que hace que el gobierno se confunda con una gestora. Ese tipo de cosas son las que necesitamos. Señorías del Gobierno, no vamos a permitir que otro año más Asturias esté paralizada. Y, desde luego, mi grupo parlamentario no se va a tragar unos presupuestos escritos en una servilleta en el último momento. Van a tener que hacer otra cosa. Porque se lo aseguro, si llegado el caso hace falta que yo dé un corte de manga, no me voy a inventar ningún calambre. Gracias.